A 7 grados 5 décimas la temperatura en Córdoba. Roberto Bataglino llega con el menú del día, el periodista. ¿Cómo va? Buenos y felices días. Igualmente. Buen y feliz día. Igualmente. Así es. La verdad que al tener uno una actividad con una determinada exposición, tiene la ventaja, entre otras ventajas, de recibir una serie de saludos. La verdad que todos los días, y esto que recordábamos a veces cuando teníamos las efemérides, ¿no? Todos los días es el día de algo. Pasa que mucha gente no lo recibe. Y hay mucha gente que tiene trabajos muy abnegados y que a lo mejor está olvidado, ¿no? Los otros días repasábamos en una mesa que había, creo que fue una previa a una de las servilletas, ¿no? Donde había dirigentes, funcionarios, empresarios, y llegaron algunos proyectos. Yo, muy duro el trabajo de ustedes, dijo él. Y alguien corrigió, me parece que con éxito, hay cosas muchísimo más duras, más ingretas, y que no tienen como nosotros esta oportunidad de ser saludados, de comer una masita como hicimos en la... Veo que acá en el estudio los han dejado un poco marginados de los saludos... Así, no sé a dónde, de los pero... saludos gastronómicos. No sé a dónde, pero hay gastronomía del Día del Periodista en algún lugar que no es acá. Bueno, vamos a lo que alcanzamos a apuntar en una cena anoche donde algunos datitos que me parece interesantes desde el punto de vista de la política, con una entradita que consistía en unos brochets de langostinos que estaban muy bien hechos, un poquito de aceite de oliva, deben haber tenido pimentón, y acompañados con un salteadito de hongos de los portobelos cortados en láminas no muy finas. Al hongo no hay que cortarlo muy fino porque si no que como que pierde la textura, el sabor, la presencia. Hay que dejarlo un poquito grueso. Y tampoco cocinarlo demasiado, ¿no? No, es así un salteadito, un poquito de ajo, de cebollita de verdeo, sal y pimienta, la sal al último porque si no lo seca mucho, y servirlo. Y estábamos ahí en esa entrada y empezamos a notar algunas cosas que tienen que ver con el cierre de listas ahora en Córdoba. El 22 de junio hay que presentar, en la semana que viene se anotan las alianzas. Unión por Córdoba, la coalición que lidera el PJ va a anotar la suya. Va a haber una alianza del Frente Amplio y Progresista, del Frente Cívico, Socialismo y demás. Una alianza... Estoy faltando. Bueno, la agrupación de Ruitor también va a ir como alianza, la Fuerza de la Gente, la Fuerza de Córdoba, y seguramente el radicalismo va a ir solo, el PRO también a lo mejor iba en alianza de partidos de derecha. En cuanto al PJ, todos dan por hecho que Blanca Rossi, que primero dijo que estaba pensando, que no le gustaba mucho la política, que no se sentía preparada, pero en el PJ la dan por hecho que va a ser la número 2 de Juan Schiaretti. Blanca Rossi fue locutora durante muchos años del programa Juntos, de Cadena 3, y fue el propio Mario Pereira el que esta semana blanqueó a Blanca, que era la... que después de muchas ofertas, todo parecía indicar que iba a acompañar a Schiaretti. Anteayer tuvo una reunión formal con la vicegobernadora Preño, que fue la que declinó ese lugar de número 2 por no aceptar ser candidata testimonial, y entonces está ahí abierta la negociación para que nuevamente un periodista y un periodista de Cadena 3 vayan en una lista. Hay que recordar, estuvieron en su momento Arturo Miguel Heredia, Olga Rista, Cacho Echepare y algunos otros periodistas que, bueno... ¿De Cadena 3 estás mencionando o de otro? No, y después estaba repasando a Ricardo Fonseca y Norma Morandini en el racismo, a quien es ahora diputada... Mónica Gutiérrez, que estuvo en el ANSES. Bueno, María Miranda en su momento fue concejala del juecismo, también viene del periodismo. Sí, bueno, Blanca sería una nueva incorporación. Y que recordar que el año pasado Pablo Rossi, también de Cadena 3, le dijo que no a ser candidato a vicegobernador de Aguada. Bueno, plato principal. Ñoquis de calabaza. A mí me gusta, yo lo dije acá, me gusta cuando los chefs se animan a salir del clásico ñoquis de papa y le incorporan
o espinaca, o calabaza, o rúcula, o lo que sea. El problema que tienen los ñoquis es muchas veces el punto de cocción. Porque es casi diría un susto, ¿no? Es ir al agua, el agua hirviendo y en un minuto sacarlos. Porque si después van salseados, como en este caso, que tenía una salsa crema, que tenía ahí también unos camarones, estaba bastante rica la salsa, si está caliente, continúa el proceso de cocción. Sí. Entonces, entre que llega el servido, es emplatado en la cocina, llega a la mesa, el comensal empieza a comer, todo ese proceso lleva a que pierda el punto justo en que se debe comer el ñoqui. Vos sabés que, bueno, yo soy de los que prefiere que la pasta, prefiero que esté cruda, entre comillas, sí, a que esté pasada, el punto que se considera al dente. Que a mí me gusta bien, como lo comen los italianos, en el caso dente, de la pasta seca, que se vea el hilo de harina al fin. Para muchos eso es crudo, para muchos acá, bueno. Y en el caso particular del ñoqui, si vos te pasás un poquito, ya es un puré ñoqui. Por eso hay un riesgo con el ñoqui. Entonces hay que tener mucho cuidado al hacerlo, digamos, y al cocinarlo. Y es cierto, está bien el apunte que vos haces, porque muchas veces no te das cuenta cuando estás cocinando que el proceso de cocción continúa durante el tiempo que vos lo sacás del agua. Exacto. Porque sigue estando caliente. Más si le agregás una salsa en ebullición. Por eso muchos cortan la pasta con agua fría. Sí. Apenas la sacan del hervor, la tiran en el colador al agua fría para cortarle la cocción. La salsa. Sí. Y le agregan la salsa. Bueno, seguimos con el apuntes que anotábamos en la servilleta de datos electorales. El maestrismo ya resolvió ir hacia el Congreso Partidario y autorizar a la mesa para modificar el artículo de la Carta Orgánica que impide los tercer mandatos, al menos por esta vez, de modo tal de que Aguad pueda ser candidato. Lo que no implica que se haya cerrado la interna radical, porque hay todavía algunos tironeos, la gente, recuerdo, insiste en que Abella quiere disputar esa candidatura, algunos confían en que en los próximos días va a haber un entendimiento. El tema es, tienen el mismo problema el PJ, el radicalismo, y que son los partidos que aparecen con más chance, y el resto de las fuerzas políticas. Aparentemente no hay mucho, se eligen 9. El partido que haga la mejor elección esta vez en Córdoba se va a llevar 3 con suerte. Si alguien saca 4 va a tener una victoria rotunda. Pero 3. Seguramente se arreglará el 3 el primero, 3 el segundo y quedarán 1 para las otras fuerzas políticas. Sí. O 3, 2, 2, 1, 1, 1, es una cosa así. Con lo cual no hay mucho para... Si vos tenés un partido con 20 núcleos internos, que donde quieren estar representados todas las regiones de la provincia, todos los sectores, más el componente del cupo femenino que obliga a tener una mujer en cada 3 lugares, se le complica un poco en el armado. Y el otro novedad que anotábamos es que aparentemente esta semana o la próxima se va a conocer, se va a formalizar que Domingo Cavallo también va a ser candidato a diputado nacional por Córdoba. De la persona con la que hablé le preguntaba qué chances, qué expectativas tiene, y dice que no, que él es consciente de que no es su figura una de las más queridas en el país, y por cierto en Córdoba también, pero que quiere hacer una especie de testimonio y presentarse como candidato. O sea, si hay alguien al cual, digo, en una campaña para decirle algo, siendo rival, es Domingo Cavallo, ¿no? Sí. Tiene un pasado que... Pero por ahí tiene algunos votos... Seguramente los votos que tiene le complicarían, pueden complicar al PRO de Macri que lleva a Baldassi de candidato, porque es como una clientela. Y hay que ver el resto. Votitos a Aguad probablemente también. Aguad, Schiaretti, hay que ver el resto. Pero seguramente el toque de Cavallo y los recuerdos que surgirán de la convertibilidad y de la salida de la convertibilidad y del corralito y demás, y de sus pasos anteriores por el gobierno, será interesante. Bueno, sí, te quería agregar, no sé, por ahí lo ibas a tocar, lo del acuerdo nacional, nacional no, en la capital federal, sí, que hace la centroizquierda, y que probablemente se traslade a la provincia de Buenos Aires también. Sí, están ahí un poquín complicados en Buenos Aires, pero aparentemente también. O sea, la Unión Cívica Radical, los sectores en que había quedado dividida la coalición cívica de Carrió y Pratgay, el socialismo de Wiener, Libre del Sur, Proyecto Sur de Pino Solana, el GEN, bueno, todo lo que se considera la centroizquierda
en Argentina, que va a ser una interna entre los candidatos, va a ser una compulsa real, digamos, no testimonial. Claro, que para eso está la figura de la interna abierta. Pero eso acá en Córdoba es irrepetible, porque acá en Córdoba la UCR, por ejemplo, la UCR y el Frente Cívico son irreconciliables, da la impresión. Y al tener expectativa de gobierno, de poder llegar al gobierno, o en su momento la tuvieron, hace que compitan por llegar al gobierno o de la Municipalidad de Córdoba o de la provincia, y entonces no haya posibilidad de una alianza electoral como este tipo que se da en la capital federal. Pero la interna abierta está piola para eso, para que los partidos que piensan más o menos parecido, que tienen un diagnóstico más o menos parecido, se junten, vayan, y el que más votado va primero, ¿no? Bueno, en el postre, la verdad que quedé maravillado. Me contaban ahí alguien, el mozo cuando lo trajo, que es una nueva línea de esta marca muy conocida de repostería de Graciela Franceschini, una torta helada que tenía una capa como un bizcochuelo de vainilla, helado de maracuyá, crema chantilly y acompañado de helado mascarpone. La verdad que las combinaciones de encima se sentían muy bien, porque a veces te dicen, este es helado de tal cosa o esta torta de tal cosa, y vos sentís un sabor así muy difuso. Es como que las frutas estaban muy presentes en cada uno de los sabores, y la verdad que me encantó como cierre y como postre. Lamentablemente no te puedo acompañar en eso. ¿Por qué no te gusta el postre? 3 comidas que rechazo como Mafalda a la sopa. A ver, a saber, los voy a anotar. En orden de prelación. La palta. Perdón, voy a anotar para la servilleta de... Anota. La palta. Palta o aguacate en algunos lados. El helado de pistacho. Helado de pistacho, que antes se comía mucho. Ahora y la torta helada con bizcochuelo. No es algo que no puedo... A mí me pone una torta helada con bizcochuelo, no como postre. Con bizcochuelo. Así que anda anotando para cuando me invite la próxima vez, que dicho se pasó hace mucho que no. Anotado que fue. Bueno, último dato que anotábamos. Un funcionario municipal consideraba que, como habíamos dicho ayer acá, el paro de la UTA genera desgaste a todos, a los usuarios primero, al poder político, a la provincia, a la municipalidad y obviamente al gremio. Pero remarcaba un dato, y se ha quedado muy mal parada la conducción de UTA Córdoba ante el planteo, ante tener que bajar un paro, porque la presión vino del gremio nacional. Hubo una amenaza muy fuerte del gremio nacional y dice, este planteo los ha dejado mal parados. Y habrá que ver cómo se acomodan, porque me decía y anotaba, no será inocuo esta intervención, digamos, entre comillas, que ha tenido el gremio nacional para levantar el reclamo en Córdoba, y, por cierto, desde la municipalidad lo consideran que fue un dato no menor. Roberto, gracias. Nos vemos el lunes. Perdóname, ¿te quedó algo del almuerzo, cena? Con eso cerraron. ¿Dijiste que tomaste café o no? Tomamos café, sí. Bien. Dicho sea de paso, me enteré que me adelantaron el regalo del Día del Padre, hablando de café. Y lo voy a celebrar. De esas máquinas nuevas que sirven café. Que hay un actor de Hollywood muy famoso. Bueno, vos te digo... Quizá que me regale eso pretenda que yo me parezca al actor famoso. Al actor famoso, sí. Y es un poquito más difícil el asunto. Bueno, te felicito. Yo pensaba hacerte un regalo, un disco que tengo en casa grande. Tengo, te agradezco. Bueno, gracias Roberto. Buen fin de semana, ¿eh? Noticias.